para que la palabra también que ha de ser predicada y recibida dentro del contexto de la adoración que estamos ofreciendo al Señor sea la palabra oportuna que necesitamos como iglesia y también como personas, porque creo que todos somos conscientes de que estamos viviendo un momento especial en la vida de nuestra congregación. El que hasta hace poco tiempo era nuestro pastor, pues dejó de serlo el día 11 de febrero. Estamos en un tiempo de transición, al tiempo que oramos al Señor para que provea el siervo que la iglesia necesita, esa persona que nos guíe conforme al corazón de Dios. Mientras tanto, el Consejo está trabajando, asumiendo las diferentes tareas junto con otros muchos hermanos en los ministerios que competen a la iglesia. La iglesia puede estar segura de que la labor se está haciendo y que la obra de Dios continúa, porque ya lo decíamos, la obra no depende de nosotros. Todos somos necesarios en la obra de Dios, pero ninguno somos imprescindibles. Por lo tanto, cada uno conforme al don que de Dios ha recibido, dice la palabra de Dios, ministralo a otros, a fin de que la iglesia del Señor sea edificada y el nombre de Cristo sea glorificado. Así pues, estamos en ese tiempo en el que se requiere de todos nosotros compromiso, fidelidad, entrega, fortaleza, oración, para que Dios nos guíe en todo este tiempo, en este proceso, que también nos guíe a la persona o personas que tengan que presidirnos. Ya lo decíamos hace unos días, estas situaciones no son nuevas en las iglesias. Los pastores vamos y venimos, la iglesia continúa, la iglesia sigue adelante, y esta iglesia puede jactarse positivamente de 100 años de testimonio en este barrio. Y ha habido muchas circunstancias a través de la historia de la iglesia difíciles que parecerían frenar el testimonio de la iglesia, pero no ha sido así. La iglesia continúa, y como veis, aquí estamos todos reunidos delante del Señor para ofrecerle el culto y la adoración. Quisiera hablaros en esta mañana de una situación similar a la nuestra. Evidentemente, el tiempo, el espacio es diferente, pero una situación similar de la cual, conforme a la palabra de Dios, podemos extraer enseñanzas útiles para nuestro presente y para nuestro futuro. Por eso quiero llevaros al primer libro de Samuel, en el capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 15, donde leeremos los versículos 34 y 35 y el primer versículo del capítulo 16. Primer libro de Samuel, el profeta Samuel, capítulo 15, versículos 34 al 35 y el versículo 1 del capítulo 16, porque aquí se nos presenta un escenario que como mínimo podríamos denominar como desconcertante. Y somos conscientes, cada uno de nosotros, de que en la situación actual en la iglesia podemos sentirnos un tanto desconcertados. Nos preguntamos qué va a pasar ahora. ¿Van a ser atendidos debidamente los ministerios? ¿Se va a cubrir el púlpito? ¿Se van a llevar a cabo todos los proyectos y todas las tareas que la iglesia tiene por delante? Situación de desconcierto, de cierta inseguridad también. Pero por eso la palabra, siempre oportuna, siempre viva y eficaz, y con respuesta no solamente para los hombres y mujeres de ayer, sino también de hoy, nos dice lo siguiente, en esta situación que podemos llamar desconcertante: que se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Esto ocurrió después de la guerra de los israelitas contra los amalecitas, después de que Saúl, como rey de Israel, hubiese desobedecido la orden que Dios le había dado a través de Samuel, y hubo un intercambio de palabras entre ellos muy duras, y luego se fue, como digo, Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Yahvé se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Pero dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. ¿Nos damos cuenta de los ingredientes que dan forma a esta escena? Se nos habla de
un distanciamiento. Samuel se fue a su lugar, Saúl se fue a su casa. Un distanciamiento entre dos personas que habían trabajado muy estrechamente. Saúl como rey, Samuel como profeta y como juez durante cierto tiempo. Pero ahora cada uno seguía su camino. Se nos dice que nunca más volvieron a verse. Por lo tanto, una relación que se vio afectada por las circunstancias que se describen en los capítulos anteriores. Se nos dice que Samuel lloraba a Saúl, la pena, la tristeza por lo que había ocurrido, porque esa relación pues ya no era la que era y porque Dios había desechado a Saúl como rey sobre Israel. Yo creo que el autor bíblico no encontró una mejor expresión para expresar la decepción y la tristeza de Dios cuando dice que Dios se arrepentía por haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Es cierto que Dios no es hombre como nosotros. Dios no puede arrepentirse de lo que hace. Es más, si vemos en el versículo 29 del capítulo 15, se nos dice que el que es la gloria de Israel, o sea, Dios no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y si esto lo dice el autor bíblico, ¿cómo después puede decirnos apenas unos versículos siguientes que Dios se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey? Evidentemente es una forma de expresar en términos que nosotros podamos entender los sentimientos de Dios, porque ¿quién entenderá a Dios? Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, y así le comprendamos. Pero el texto bíblico, oportuno, apropiado para nosotros, también nos expresa el dolor de Dios. Porque Dios se duele. A través de la Biblia y a través de la historia de su pueblo escogido, Dios se duele. Se dolió con Israel por sus errores, por sus fracasos. También se gozó con su pueblo en sus victorias. El corazón de Dios se quebrantó y se rompió cuando el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, entregó su vida en la cruz. Y no hay forma más clara para evidenciar el dolor de Dios que las tinieblas que cubrieron toda la tierra, el terremoto, todo aquello que aconteció y que rodearon los sucesos en el Calvario. O sea, Dios se duele. Y se duele porque Dios se arriesga con nosotros. Hay una antigua canción que hace muchos años que cantábamos, que Dios no escogió a los ángeles para llevar a cabo lo que nosotros estamos haciendo hoy. Dios ha preferido escoger a seres humanos como nosotros, hombres y mujeres, con sus virtudes, pero con sus muchos errores y defectos. Y cuando honramos a Dios, Dios se goza en el testimonio y en la alabanza de su pueblo. Cuando fracasamos, Dios se duele con nosotros. Lo importante es que, aunque Dios se duele, no nos deja de su mano. Y podemos recordar tantos casos, y ahora mismo pienso en el caso de Sansón, aquel hombre a quien Dios escogió para que fuese juez sobre Israel. Aun cuando Sansón llegó a lo peor de su vida, se nos dice que Dios estaba con él y le dio la fuerza que necesitaba en el momento crucial para recordar a los filisteos quién es Dios y quiénes son los dioses humanos. Pero sí, evidentemente una escena dolorosa, sorprendente, desconcertante. Samuel lloraba a Saúl. Estoy seguro que muchos de nosotros hemos llorado y lloramos el fin de una etapa pastoral. Cada vez que un pastor llega, lo celebramos. Cuando sale, lloramos. ¿Por qué? Porque se establecen relaciones, compartimos muchas cosas, compartimos testimonio, compartimos amistades, compartimos vivencias, experiencias. Y cuando eso se rompe, pues llega el dolor y llega el lloro. Y estoy seguro de que muchos hemos llorado en privado entre los acontecimientos últimos que hemos vivido, como Dios lo ha hecho. Lo ha hecho en la forma en que Dios puede hacerlo. Pero hay algo más en esta escena que nos revela que no podemos quedarnos permanentemente en ese estado. Se nos dice que mientras Samuel lloraba a Saúl, porque Dios lo había desechado
como rey sobre Israel. Mientras tanto, su cuerno de aceite estaba vacío. Era solamente el tiempo de llorar. Samuel, como profeta, como líder espiritual del pueblo de Dios en ese momento, ¿era solamente el tiempo de llorar? Porque no decimos que no sea tiempo de llorar. Ya lo dice el libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Tiempo de celebrar y tiempo de lamentar. Y eso forma parte de la vida. Eso es lo que da sentido a nuestras existencias. Pero ¿es todo llorar? ¿Es todo reír? ¿Se esperaba algo más de un hombre como Samuel? ¿Acaso no se esperaba que él tuviese la palabra oportuna, la palabra profética de parte de Dios para transmitir serenidad, confianza, para recordar al pueblo que Dios es Dios y está en su trono, que Dios es el Señor de esta iglesia como lo fue en el pasado el Dios de Israel, que Dios es inamovible, que Él permanece para siempre, que su fidelidad es para siempre, que su cuidado, que su amor por su iglesia, por su pueblo, permanece. Eso es lo que Samuel tenía que estar transmitiendo al pueblo, y no era así. No era así, simplemente se encerró en sí mismo y lo que hizo es lamentarse. Lamentarse de las circunstancias, al fin y al cabo, ya pasadas. Y el pasado, pasado es. Pero el pueblo de Dios en el pasado y el pueblo de Dios en el presente tiene una misión que cumplir. Porque Dios había escogido a ese pueblo para ser luz a las naciones. Y no lo estaba haciendo. Y Dios ha escogido a su iglesia hoy para ser luz a las naciones y para dar testimonio de Cristo. Así que en medio de toda esta escena desconcertante se nos dice que llega palabra de Dios a Samuel. Esta es nuestra confianza, que a pesar de nosotros, a pesar de nuestro estado de ánimo, de cómo estén nuestros sentimientos y emociones, Dios sigue siendo el que es. Y su palabra sigue siendo oportuna y certera y llega en el momento oportuno. Por eso dice Dios a Samuel. La palabra de Dios llega a Samuel, como la palabra de Dios llega a nosotros en medio de nuestras circunstancias personales y eclesiales. Llega la palabra de Dios, siempre en su lugar. Le dice: ¿hasta cuándo llorarás? A Saúl. Porque hay tiempo de llorar, sí, pero también hay tiempo de actuar y tiempo de levantarnos. Y lo que Dios recuerda a Samuel es que el pueblo ni dependía de Saúl ni dependía de Samuel, sino que dependía de él. Dios era el verdadero rey de Israel. Y tan claro está esto, como que de la misma forma que la palabra llega en el tono y en la forma oportuna, Dios le dice a Samuel lo que tiene que hacer. O sea, llena tu cuerno de aceite, empieza por ahí. Empieza por hacer aquello para lo cual te escogí y te envié al pueblo. Llena tu cuerno de aceite, ese es el símbolo de tu ministerio profético. Y ven, porque yo te voy a enviar. ¿Por qué? Porque ya me he provisto de rey. ¿Sabéis lo que esto implica? Que mientras nosotros estamos sintiendo tristeza, decepción, todos los sentimientos que queramos añadir, intentamos arreglar y ordenar las cosas, Dios ya está por delante de nosotros. Dios ya está haciendo lo que tiene que hacer. Y Dios ya se ha provisto de pastor para esta iglesia. Cuidado que no estoy diciendo que yo lo sepa, ni los demás tampoco. Pero Dios se ha provisto ya de siervo para esta iglesia. Ya lo ha hecho. Porque Dios es el Dios que actúa en medio de los tiempos. Y en medio de las crisis, Dios trae paz y trae orden y pone todo en su lugar. Ven, que yo te enviaré. Y aquí, hermanos, tenemos unas hermosas lecciones también para nosotros. Cada uno tiene su lugar y tiene su propósito en esta congregación. Dios nos rescató de nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué?
para que anunciemos, adelante, sin miedo, que la palabra es para todos, para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos somos mensajeros de Dios. Y Dios nos ha hecho iglesia, Dios nos ha reunido para que juntos cumplamos con ese propósito. Nuestros cuernos de aceite no pueden estar vacíos, porque la palabra que está en nuestros corazones es la palabra que también tiene que ser proclamada. El tiempo de lamentar ya ha pasado. Ya ha pasado. Y ahora lo que nos toca es extendernos hacia lo que está delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El Señor ha respetado nuestro duelo, lo ha respetado. Pero Dios ya está hablando a su iglesia, y está hablando al liderazgo de la iglesia, de que es el momento de levantarnos y actuar. Recordemos en tiempos de Nehemías, levantémonos y edifiquemos. Las dificultades ya las conocemos, lo que ha pasado ya lo sabemos, levantémonos y edifiquemos. Y aquel pueblo dijo, sí, así lo haremos. Y llevaron a cabo aquella gran obra y gran obra. Te enviaré, porque me he provisto de rey. Hermanos, es un tiempo ahora para nosotros como iglesia de orar. De orar. Porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y bien sabemos que el pastor es un don de Dios a la iglesia. Nos lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Efesios capítulo 4, que él mismo constituyó a unos pastores y maestros, y a otros para otras cosas. ¿Para qué? A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Los pastores son dones de Dios a la iglesia, y Dios quiere bendecirnos con este don. Por eso tenemos la seguridad y la confianza de que Dios va a cumplir lo que ha prometido. Pero nosotros, mientras tanto, oramos para que el pastor que Dios traiga a esta iglesia sea una persona que tenga la palabra de Dios en su corazón y no solamente en su vida. ¿Y por qué digo esto? Porque estoy convencido de la importancia de la educación teológica, la educación de aquellos que van a servir en la obra de Dios. Hemos de prepararnos para esa obra. Pero algo que insistimos una y otra vez en todos los seminarios es que no solamente retengamos la palabra de Dios en nuestras mentes, sino que la tengamos en nuestros corazones, que sea una realidad. Porque cuando la palabra de Dios está en nuestros corazones, nos previene, nos alerta, nos guía y nos conduce a toda buena obra. Sí, pensemos en personas capacitadas para la obra del ministerio, pero sobre todo asegurémonos de buscar aquel siervo de Dios que tenga su palabra en su corazón, no solamente que la proclame, sino que la viva, que la palabra sea una realidad en él mismo, en su familia, en sus relaciones, en la iglesia, en su ministerio. Un pastor, por otra parte, dispuesto a obedecer a Dios antes que a los hombres. Porque cuando estamos en el ministerio, estamos sujetos a todo tipo de tensiones. Pero nuestra lealtad es a Dios, en primer lugar. No es a nuestra familia, no es a los líderes de la iglesia, no es a la propia congregación, no es a la denominación. Nuestra lealtad es primeramente a Dios. Y oremos por un siervo de Dios dispuesto a hacer esto, a obedecer a Dios antes que a los hombres, antes que nosotros mismos, le cueste lo que le cueste. Porque si así es, si Dios es el primero en su corazón, en su vida, su lealtad es hacia Dios, será capaz de conducir a la iglesia sabiamente, sin desviarse jamás, ni a diestra ni a siniestra, de la palabra que nos ha sido revelada. Necesitamos un siervo fervoroso por la obra de Dios. Alguien que pueda decir como Jeremías en el capítulo 20, versículo 9, que había dentro de mí un fuego ardiente
que no podía contenerlo. Ese fuego ardiente, ¿cuál era? El de cumplir el mandato de Dios, el de anunciar el mensaje de Dios al pueblo, aunque fuese un mensaje de condenación, como fue el que Jeremías tuvo que pronunciar en su tiempo, pero fervoroso con las cosas de Dios. Hay dos maneras de cumplir el ministerio: hacerlo de forma muy profesional, casi como un funcionario, y tenemos funcionarios en la obra de Dios, los tenemos, exquisitos en su forma de hablar, organizados en su agenda, que lo harán bien desde un punto de vista profesional, pero esperamos algo más que esto. Esperamos un siervo de Dios fervoroso, que su pasión sea Cristo. Amén. Y que esa pasión la traduzca en sus acciones, en sus palabras y en su ministerio. Fervoroso, que nos motive, que nos anime, que nos aliente, y Él sea el primero en dar ejemplo de lo que dice. Fervoroso. Un siervo de Dios que no se gloríe en las apariencias, sino en el Señor. Y como dice el apóstol Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 14, lejos de mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. No necesitamos pastores que nos hablen de sus éxitos, sino que nos hablen de la cruz de Cristo. Amén. Que nos hablan de lo que Cristo hizo por nosotros en el Calvario. Y esa es su gloria, esta es nuestra gloria. Cuando nuestro mensaje y nuestro centro es la cruz del Señor. Porque si nos dejamos seducir por los cantos de sirena de este mundo, incluso de la propia congregación, estamos abriendo la puerta al diablo. Pero si estamos centrados y aferrados en la cruz, y el mensaje de Cristo y de la cruz es el centro de nuestra proclamación, nuestra gloria será esa: que Cristo sea glorificado y que nosotros menguemos, porque no estamos para crecer nosotros, sino para que Cristo crezca. Así que, sí, es un tiempo de transición, es un tiempo de espera, pero es un tiempo de velar, porque la palabra de Dios llega y llegará a la iglesia. Y llegará el momento en que escuchemos que Dios nos dice: venid, porque yo ya me he provisto de pastor a esta iglesia. Y cuando sea así, hermanos, levantémonos, unamos nuestras fuerzas y recibamos aquel que sea conforme al corazón de Dios. Porque lo que Dios más aprecia en un siervo suyo, más que todas sus habilidades, cualidades, conocimientos o destrezas, lo que más aprecia el Señor es que hagamos lo que Él nos ha mandado. Esto es lo que dijo de David cuando fue escogido como rey sobre él. ¿Por qué David fue escogido? Porque, como dijo el Señor, hará todo lo que yo le mandé. Y eso es lo que necesitamos: un pastor que haga la voluntad del que le envió y que acabe su obra. Y no pensemos que los pastores son eternos. Llegará uno, llegará el siguiente y acabará su tiempo. Pero cuando lo acabe, que pueda decir: he hecho aquello que se me dio por hacer y he acabado la obra que se me entrega. Eso es lo que esperamos. Así que, hermanos, alentémonos unos a otros con estas palabras. En medio del aparente caos, que no lo hay, la palabra de Dios llega. Y Dios nos recuerda que Él está al control de todas las cosas. Dios sigue dirigiendo a su iglesia. Y lo hará como siempre lo ha hecho: con fidelidad, con entrega, con amor y con paciencia. ¿Para qué? Para que el nombre de Jesucristo sea exaltado. ¿Os parece? Pues entonces, corremos el velo del pasado y miramos a lo que está delante.
Oremos. Señor, gracias porque cuando necesitamos tu palabra es oportuna, es fiel, nos enseña, nos redarguye en cada momento, Señor, en cada momento concreto de nuestras vidas, de nuestras relaciones y también como iglesia. Y tú sabes, Señor, que necesitamos tu palabra en este tiempo. Tiempo de tristeza y desasosiego, tiempo de transición, pero por otra parte, un tiempo en el que tú vas a seguir haciendo grandes cosas, como siempre lo has hecho. Porque tú nos recuerdas que eres el Señor, que a pesar de nuestras flaquezas y fracasos, tú eres el Señor. Y por lo tanto la Iglesia puede caminar segura, porque no está fundada en pensamientos y obras de hombres, sino que está fundada sobre la roca, que es Jesucristo. Por eso, ante los embates de la vida, sabemos que permaneceremos. Te rogamos que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, que no nos encerremos en nosotros mismos, que no queramos estar condoliéndonos, sino que lo que queramos ser con expectación es escuchar la palabra, tu palabra, porque tú nos has hablado y nos hablarás también ahora, y lo harás también de forma oportuna, y lo harás también trayendo al siervo que la Iglesia necesita, ese pastor que sea conforme a tu corazón. Señor, oramos ya por él, y oramos por su familia, y oramos por sus circunstancias, y oramos por todo aquello que tiene que ver con sus vidas, para que cuando esto se produzca, notemos, Señor, sepamos con certeza que tú has conducido el proceso y todo se ha dado con naturalidad y se ha hecho de una manera adecuada. Mientras tanto, Señor, que tu Iglesia permanezca unida, fervorosa, expectante, que los líderes de la Iglesia, Señor, trabajemos también siendo ejemplos a la Grey, siendo nosotros mismos los primeros en cumplir aquello que pedimos a los demás. Y danos sabiduría, Señor, danos sabiduría y danos la capacidad de expresar y de transmitir a la Iglesia lo que venga de ti. Y que lo hagamos desde nuestra propia vulnerabilidad, Señor, reconociendo que somos frágiles, pero que en ti somos más que vencedores. Amén. Y gracias por todo lo bueno que a través de los años tú has aportado a la Iglesia, a través de los pastores que aquí han servido. Gracias, Señor. Con eso nos quedamos. Ese es nuestro legado. Y queremos agradecerte el esfuerzo y el trabajo que se ha hecho a través de todo este tiempo, también para edificar tu Iglesia, Señor, y que tú no lo vas a olvidar, no lo olvidarás, como tampoco nos olvidas a nosotros. Así pues, guárdanos, sosténnos en tu gracia, que velemos en oración, que acudamos a tu palabra, que nos agarremos a ella, Señor, nos aferremos a ella, sabiendo que tenemos ancla segura en esa verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.